Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una entrega más de Conexionistas y sobre todo una entrega de nuestra serie sobre seguridad. De acuerdo, está con nosotros Fernando Pescador, con el cual hemos mantenido muchas charlas sobre el tema de seguridad, sobre el tema de crimen organizado, sobre todos estos temas. Y ahora el asunto llega hasta Ecuador, ¿no? Creo que hablando de temas latinoamericanos, ¿no? Sobre todo, es uno de los que más arriba está ahorita en la mira de todo el mundo. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, gracias por conectar de nuevo, por estar con nosotros como siempre. Y gracias, Fernando, por tu generoso tiempo. Ya en algún momento, Fernando, me acuerdo cuando tocamos el tema de El Salvador, ¿tú habías hecho alguna observación clara sobre el tema de las cárceles y lo que representaba, al parecer, tener ahí un ejército potencialmente, ¿no? Dispuesto, ¿no? Inclusive lo tocabas como una especie de mercancía que se pudiera, ¿no? Alquilar, inclusive, y esa reflexión fue, pues casi, casi profética, porque ahora lo que estamos viendo en Ecuador, un tema que nace en la cárcel, ya nos explicarás y nos darás tu punto de vista. Lo que hasta ahora he recogido en los espacios donde me muevo, no puedo decir que en las redes porque no lo hago, pero en estas conversaciones que se dan en grupos en WhatsApp, básicamente, hay esta Mm. preocupación en entender si esto ya es una especie de ejemplo para prepararnos para algo que pudiera suceder de la misma manera o si hay las mismas condiciones para que suceda en el caso de México. Entonces, pues bueno, quisiera yo empezar con esta reflexión tuya de qué es lo que estás viendo para que nos ayudes a entender este fenómeno, porque pareciera que por el tiempo que se ha tardado el gobierno ecuatoriano en regresar a la calma, pues pareciera que a lo mejor estos días se salió de las manos, entonces no lo sé. No quiero especular y quiero mejor dar entrada y dejarte el micrófono para que nos ayudes a entender. Pero muchas gracias. Claro que sí, gracias Edgar, gracias Armando, como siempre un gusto compartir este espacio. Bien, pues primero que nada, vamos a los hechos para poder sentar las bases de un comentario. ¿Qué fue lo que pasó? En Ecuador, el nuevo gobierno a cargo del presidente Daniel Noboa ordena un traslado de reos de una cárcel en Guayaquil, que es la segunda ciudad, y Puerto también. Y ahí, pues, uno de los líderes criminales del país, un tal Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, así se llaman, aliado del cártel de Sinaloa, pues, tomando, pues, ahora sí que una página del playbook de este cartel, Mm, desaparece de la celda. mm, Muchos mexicanos recordaremos ejemplos parecidos. Pero no solo eso, sino que a la par estallan motines en 6 cárceles del país. mm, Entonces, prácticamente, pues es todo Ecuador, toda la población carcelaria de Ecuador ahorita está bajo nueva administración que es de estas pandillas. Tienen a 139 custodios, varios de los cuales han sido ya ejecutados por estos criminales irredentos. Y a la par hay una serie de actos de violencia muy específicos. Uno que llama la atención es la toma por parte de pues un grupo armado, supuestamente con dinamita, de un estudio de televisión, de Televisión Central Ecuatoriana, conocida como TC. Como en las películas de Hollywood, entran estos criminales durante la transmisión, se hacen del canal, empiezan a transmitir por lo menos 15 minutos hasta que alguien en el gobierno baja el switch. Y bueno, tras ahí una negociación, le llaman las fuerzas de seguridad de Ecuador, 18 secuestradores son detenidos. Aquí llama la atención porque Televisión Central Ecuatoriana es 88% del capital es gubernamental, es ok. como aquí en su momento el Canal 11, ¿no? Ujú, Algo así.
Entonces llama la atención porque pues aplicando que el medio es el mensaje, pues el mensaje fue directo al gobierno. Y llama la atención porque también hubo un ataque armado, jóvenes en motonetas con armas largas se metieron a la Universidad Nacional en Quito y dispararon a diestra y siniestra. No se tiene claridad sobre muertos y heridos, pero sí causaron un pánico que, bueno, pues podemos imaginarnos, ¿no? Y bueno, entonces, pues, ¿qué está pasando, no? En Ecuador. Aquí valdría la pena recordar, porque no fue hace tanto tiempo, las últimas elecciones en Ecuador vieron a dos candidatos presidenciales caer bajo las balas de asesinos. El primero fue Fernando Villavicencio, quien abiertamente, días antes de su atentado, había acusado al cártel de Sinaloa de estar detrás de las amenazas que había recibido. Y poco tiempo después, Pedro Briones, el representante del movimiento a cargo de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, también es asesinado. Pero no solo eso, fueron 7 políticos en esa elección que fueron asesinados. Es decir, la violencia en Ecuador ya se veía, ya estaba enseñando la cabeza. Obviamente, bueno, nosotros vivimos en México y no siempre prestamos la debida atención que deberíamos a Latinoamérica, pero digamos que tampoco esto se fraguó en el vacío. Ya venían problemas serios de seguridad en Ecuador pues aquí lo curioso es la postura de Estados Unidos, porque John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, pues emitió dentro de sus comentarios una frase muy ilustrativa. Dice, Estados Unidos está dispuesto a tomar medidas concretas para mejorar la cooperación. Entonces, pues cualquiera puede interpretar eso de la forma que uno quiera. Muy ambiguo. Eh, claro, y bueno, pues ya nada más para cerrar esto, lo fuerte de la violencia no fue de hecho Quito, sino Guayaquil, que es una ciudad portuaria y en donde en algún pasado capítulo aquí de Conexionistas, precisamente habíamos mencionado que es uno de las salidas de las drogas de Sudamérica hacia gran parte del mundo. No menos en África, o sea, barcos que salen de Guayaquil van cargados con cocaína que acaba en Ghana, en Nigeria, y de ahí sube hacia Europa. Entonces, pues no es tampoco digamos que en el vacío que se genera esta lucha encarnizada entre el cártel de Sinaloa y sus afiliados locales, este señor Adolfo Macías, conocido como Fito, líder de esta banda de los choneros, que tiene a su contraparte, a su rival acérrimo, Fabricio Colón Pico, alias El Salvaje. Ya nos podemos imaginar qué tipo de persona es, a cargo de la banda de los Lobos. Ellos están alineados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y entonces aquí, pues el comentario para México. Bueno, ¿qué pasa con estas guerras criminales que lo son, en donde pues la violencia se está de alguna manera exportando a países como Ecuador? Y si ese enfrentamiento puede pues escalar de regreso, es decir, pues estamos viendo cómo se están dando con todo en Ecuador y si eso es posible aquí en México. De hecho, ya lo están haciendo en el estado de Chiapas. Últimamente en En Tabasco la Tabasco. violencia también empieza a incrementar. Y bueno, pues queda la disyuntiva, ¿qué está pasando en México o qué puede llegar a pasar, ¿no? Fernando, por lo que entiendo, y entiendo que asumo que siempre en estos temas hay información que solamente estando dentro uno puede tener acceso a ella. Eh, todo indica que este es un tema, digamos, mayoritariamente de problemas del crimen organizado, disputas de territorios,
y que en este caso, que digamos así, la víctima definida o el ataque para manifestar posiciones, etcétera, fue el gobierno, el sistema carcelario, quizás porque es ahí donde se encuentran, ¿no? No, digamos, hoy hay un factor quizás un poco causístico. Entonces, lo quiero entender así, o sea, no del lado conspiratorio en términos de que se organizaron, no importa desde dónde estaban, para enfrentar a las instituciones, ¿no? Sea cual sea el caso, terminas enfrentando a las instituciones, ¿no? Este, y la pregunta que me hago es si en el caso de Ecuador, pero regresando a México, justamente por esto que acabas de decir, ¿no? De si se viene un efecto boomerang, y pensando en el proceso electoral, si México va a tener, o el tamaño de las instituciones de México para cuando enfrentemos ese proceso electoral por todo lo que estamos viendo, va a ser lo suficientemente grande como para realmente contener un evento de estos. O sea, la pregunta no es si llegase a suceder, la pregunta es, ¿y si sucede? ¿Hay las instituciones para que esto no llegue a más? ¿Cómo lo ves tú? Mira, definitivamente instituciones hay, con todo y las limitaciones artificiales que se les han impuesto a nuestras Fuerzas Armadas de estar construyendo trenes, aeropuertos y lo que se ocurra. Pues el ejército mexicano ahí está la Armada de México, en fin, ahí están. El problema realmente es la escala. Y esa es la verdadera cuestión. ¿Cuál va a ser la escala de la violencia? Y no es que sea igual conspirador, paranoico, no, lo estamos viendo. En los 11 días que lleva este 2024, ya van 66 asesinatos tan solo en Michoacán. En Morelos, a principios de la semana pasada, asesinaron a un regidor en Cuautla, del PAN, porque había de alguna manera manifestado interés en postularse a la presidencia municipal. Y ahí llama la atención ese caso específico de Cuautla, porque este hombre que fue baleado mientras hacía ejercicio en el gimnasio, eh, pues fue amedrentado, fue amenazado por dos grupos eh, criminales diferentes. Entonces, pues, ¿dónde deja eso de eh, ya no es que te alines con uno o con otro, simplemente pues ya si no estás alineado con uno, pues ya tampoco. Entonces, ese es el problema. Hubo un evento también en Chiapas, un aspirante ahí de Movimiento Ciudadano, curiosamente, otro en Colima, en fin. Entonces, estamos empezando el año eh, pues ya con estos indicios de que Ujú. vamos a vivir un verano caliente en 2024. Híjole, es que me quedé pensando y me dieron escalofríos con todo lo que acabas de decir en cuanto a la cuestión de las instituciones, si estamos a prueba de eso. Mi preocupación a todo esto es cómo el gobierno, sobre todo nuestro país, cómo está reaccionando al tema de lo que está ocurriendo en Ecuador. Es decir, ellos lo tienen captado, lo han visto, lo están viviendo. Y si es así, ¿cuál es la posición de ellos, no? Porque, pues ahora sí, como dicen, y esto es algo que está circulando en redes, ¿no? Cuando veas las barras de tu vecino cortar, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué margen de maniobra tienen ahorita para, pues, utilizar estas instituciones para evitar que ocurra algo? Gracias, Armando. Pues sí, en efecto, esa es la pregunta. ¿Qué se puede hacer? El asunto que yo vislumbro es que eh, cualquier estrategia que se implemente va a estar fragmentada. ¿A qué me refiero? Lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Tabasco. Primero se intentó negar la situación, estos eventos del 22 y 23 de diciembre. eh,
de plano engañando al presidente diciendo que no, había sido una disputa entre particulares. Ajá, sí. 5 bloqueos simultáneos en todo Villahermosa, Sí, pues sí, bueno, sí. no hay forma de que eso sea creíble. Y bueno, entonces, ¿cuál fue la respuesta? Pues dejaron la pelota al gobernador Carlos Merino. Y dijeron, pues ahí te van, no sé, 1,200 tropas, no sé cuántas fueron. Y va, pues, éntrale, ¿no? Igual en Michoacán, 66 asesinatos, en pie de guerra, cárteles y grupos criminales, y ahí van 800 tropas federales. Pero entonces estamos queriendo apagar, como dicen, nos estamos quemando la pólvora en infiernitos. No hay un planteamiento estratégico que prevea todo el territorio nacional. Estamos bajo una lógica causística de que, ay, pues ya se prendió acá, entonces ahora patéale aquí. Entonces, no es necesariamente, como lo menciona Edgar, un problema de institucionalidad, es más bien un problema de estrategia política y que tiene que ver con la percepción de los gobernantes. Entonces, pues desafortunadamente ahorita nuestros gobernantes pues están enfrascados en pues dinámicas que de alguna manera son cuestionables, ¿no? Por ejemplo, hay un funcionario aquí en la Ciudad de México que en menos de 24 horas obtuvo una licenciatura en Derecho. Entonces, pues bueno, ahí te dice exactamente en dónde Mm. estamos en cuanto a planteamiento estratégico se refiere. A reaccionar antes que planear, ¿no? Qué cosa. Ya, Sí, y lo estamos viendo también en el norte. Eh, Poco se habla, pero también en Chihuahua se están creciendo las cosas, en Baja California. Es decir, ahorita parecería que la criminalidad en México, digamos horizontalmente, pues está percibiendo que es ahora o nunca para hacerse de territorios, para deshacerse de rivales y están tomando la oportunidad. Entonces, este es un verdadero problema, serio problema. Chiapas también está, que bueno, entonces, eh, pues sí, es de preocuparse y ojalá alguien se ocupara en las instituciones de nuestro país, pues de ver un poco más allá del día de mañana, ¿no? Un poquito más allá de la encuesta de la semana que entra. esto último que acabas de mencionar me parece que es como, debe de ser, no titular del periódico de mañana, sino más bien el titular de un ensayo que debería de hacerse ya para que nos quede claro, como tú bien señalaste, la temperatura que va a tener, ¿no? El verano que vamos a vivir. Y esto que dices de que los cárteles y los distintos grupos de crimen organizado están viendo la gran oportunidad es ahora o no, o quizás podamos decirlo como nunca antes lo habían visto, esta oportunidad para capturar más territorio, eliminar contrincantes, más mercado, etcétera. Quisiera, me niego a pensar que en ese ánimo, los servicios de inteligencia del crimen organizado han llegado a superar a los servicios de inteligencia del Estado mexicano, si es que todavía existen o como existan, por estas políticas y estas tomas de decisiones que se han nombrado en distintos foros y que tú has señalado muchas veces. ¿Crees que ya llegamos a ese punto? Pues es una muy buena pregunta, Edgar, y pues no te podría yo contestar con un sí o con un no, pero Claro. sí te puedo dar dos casos que pueden ilustrar el Wow. tema. El primero es en Tabasco. Recientemente, hace unos días, la Sedena, en un predio a las afueras de Villahermosa, encontró 34 vehículos con reporte de robo y un centro de control y mando, un C4 de los criminales, con todo y cámaras de circuito cerrado, como radiocomunicaciones, el kit completo, ¿no? Sí, qué horror. Eso fue en Tabasco. Eh,
Pues ahí, y bueno, también veíamos en mismo Michoacán, ¿no? Que pues los proveedores de Internet ahorita se me fue la comunidad, era uno de los Sí, cárteles, sí, ¿no? Entonces sí. ellos controlan ya el acceso a Internet. Entonces, bueno, pues ahí vemos que también estas organizaciones criminales se han sofisticado. eh, pues eso también se tiene que tomar en cuenta al momento de hacer una estrategia, porque quizás no es que uno solo de estos grupos criminales pueda tener mayor capacidad que el Estado mexicano, pero la debilidad del Estado mexicano es precisamente esta fragmentación. ¿Debilidad o pasividad? Claro, Armando, pues creo que van de la mano, Van de ¿no? la mano. Que mira, para ser justos, cuando ya vieron que el problema estaba serio en Tabasco, mandaron tropas federales. Cuando ya están viendo que Michoacán está por el estilo, están mandando tropas federales. Pero de nueva cuenta, ¿no? Es a toro pasado, es de, pues ahora vayan a apagar el fuego, en lugar de tener una estrategia preventiva. No ha habido prevención en todo el sexenio, eso, bueno, pues no, Sí. no estamos aquí diciendo nada nuevo, pero es un problema que ahora que es la elección presidencial, que ya es el largo plazo que se está cumpliendo, pues ahora sí es cuando pues vamos a rechinar los dientes, ¿no? Yo me acuerdo Hija. que pues, décadas atrás, eh, no era difícil pensar que el Estado y sobre todo el pueblo de donde venía el presidente en turno era un Estado en donde, ¿no?, todo lo malo no ocurría, Exacto. justamente por ser, digamos, el terruño del presidente. Y me acuerdo mucho de, bueno, pues, de todos aquellos presidentes que no nacieron en la Ciudad de México, que bueno, y quienes sí nacieron y se inventaban una patria chica como Carlos Salinas, pues entonces, lo, lo, lo cuidaban como fuera. Me acuerdo que muy, muy bien del caso de Miguel de la Madrid en Colima, Vicente Fox en Guanajuato, Ernesto Zedillo en Baja California. Y esto que tú dices, bueno, y pasa en Guanajuato, entonces dices, pues sí, ahí hay un pequeño ejemplo que nos ayuda a tratar de inclinar la respuesta la balanza hacia un lado. Pero pensando, Fernando, en esto último que comentas, creo, y corrígeme si me equivoco, que si bien todavía la Fuerza Federal, la inteligencia federal, puede reaccionar, aunque lo haga tarde, lo que me podría quedar claro es que definitivamente los poderes estatales están absolutamente rebasados. O sea, si bien es cierto este tipo de crímenes del fuero federal, pues, de todas maneras, una de las grandes debilidades es que esta fragmentación también se pudiera explicar por la enorme debilidad de los estados, y ahí ya hay casi nada que hacer. Entonces, siendo así, y de cara a quien resulte ganadora en la elección presidencial, yo no me imagino, ¿no? Porque si Claudia Sheinbaum va a seguir con la misma estrategia, y sobre todo va a seguir con aquella estrategia en la que va a tener que cumplir los acuerdos, cualquiera que estos hayan sido, de López Obrador con el crimen organizado, los va a tener que respetar, ¿no? A lo mejor pues ya no va a poder ir a ver a la madre del Chapo porque ya falleció, pero seguramente algún pariente a darle, ¿no?, los saludos correspondientes. Y bueno, perdón por el sarcasmo, pero no veo tampoco a Xochitl armando algo muy distinto, ¿no? Porque creo yo, y ahí quizás eso sea parte de un programa, de un seguimiento posterior contigo, que ambas van a llegar en una tremenda desventaja frente al crimen organizado. Que quien sea que resulte la triunfadora, en el momento que se les coloque la banda, al día siguiente en donde entren a la oficina de Palacio Nacional a revisar el folder o los folders de todos los temas, el del crimen organizado va a ser grande, pesado, y no creo que tengan los elementos
vamos, creo que llegan en desventaja, para decirlo pronto. ¿Tú lo ves así o crees que justamente este cambio de mando de poder regrese las condiciones, digamos, a una base cero como para poder decir, bueno, borrón y cuenta nueva, la lucha comienza de nuevo? Creo que esto no va a ocurrir. ¿Cómo lo ves tú? Gracias, Edgar. Pues sí, es una buena reflexión y dos puntos que tomas. En efecto, en el pasado, pues la tierra del presidente era de alguna manera intocable. Eso aquí se rompió. Ujú, Y entonces también es un mensaje político. Más allá de la intencionalidad criminal, hay un mensaje político, que es, aquí mandamos nosotros. sí. Y nosotros no son los partidos políticos. Claro. Por un lado. Por el otro, van a poder o tener la inclinación de modificar algo. eh, pues ahí la propia realidad y mucho va a depender de cómo se realicen las elecciones, porque pues una cosa es que en municipios como Huetamo, Michoacán, pues llegue el comando armado, desplace a los representantes de otros partidos de las casillas y bueno, pues ahí zapato lleno a Morena. Esto está documentado. Eh, y otra cosa diferente es, pues ya a nivel estatal, qué va a pasar en Jalisco, qué va a pasar en otros lados en donde se renuevan gobernaturas, mismo Tabasco. Tabasco también se renueva la gobernatura y bueno, pues cómo estamos empezando el año allá. Entonces, pues el tema va a dar mucho de qué hablar porque pues al final de cuentas, con esto regreso a Ecuador, el presidente Rafael Correa en su momento llegó a negociaciones con grupos criminales, precisamente, según decía él, para pues pacificar las cosas y bueno, que viva la paz, ¿no? Sin embargo, pues no resultó tan así. Él, por ejemplo, le reconoció personalidad jurídica a una banda criminal, a los Latin Kings, y bueno, 10, 15 años después, ¿dónde está Ecuador, no? Mm, Entonces, el punto aquí es que pues estamos, y no es exclusivo o limitativo a México, realmente a nivel Latinoamérica ujú, nos estamos acercando a un tipo de elección en el sentido de o le haces como Bukele o le haces como Rafael Correa. ¿Cuál de las dos? wow. Pues qué buena reflexión para cerrar esta conversación, Fer. Porque sí, como bien dices, parece ser que los dos modelos ya imprimieron su estilo y me cuesta trabajo pensar en una tercera alternativa. Ojalá y haya una, pero bueno. Gracias, Fer, por regalarnos esta reflexión sobre estas implicaciones de lo que está ocurriendo en Ecuador para otros lados. Y bueno, por supuesto, invitarte a seguirle dando seguimiento a este tema porque al parecer esto ya rebasó fronteras desde inicio y no hay elementos que nos ayuden a pensar que esto solamente se va a quedar en Ecuador. Muchísimas gracias, Fernando, y seguimos en contacto. Para Claro que finalizar, sí, Fer, muchas gracias también y muchas gracias por estar con nosotros, darnos tu tiempo. Redes sociales, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo te contactamos? claro que sí, Armando. Pues para todos los que nos están viendo y escuchando en red social X, @Guzmán Pescador, para estos y otros temas. Pues ahí se lo recomiendo. Y de hecho me enteré de todo lo que empezó a pasar en Ecuador con un tuit tuyo. Entonces, pues para que estén bien informados, sigan a Fernando Pescador. Y nosotros síganos también. Nosotros estamos en X como Conexionistas MX, igual en Facebook. En YouTube somos Conexionistas México, así como en Spotify. Y en Telegram nos encuentran simplemente como Conexionistas. La música es de Alejandro Sauer, te lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, a ella la encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad.
Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de conexionistas.